sobre la adoración a Dios. Y estamos en capítulo 14 de Corintios. Estamos aprovechando el capítulo 14 de Corintios, que concluye con corrigiendo el don de lengua, que era una de las actividades que se hacía en la iglesia en el culto de adoración. Entendimos a través del capítulo 14 que en el verso 26 el apóstol Pablo habla de lo que comúnmente se hacía en las adoraciones. Entendemos que la adoración primitiva, la adoración de las iglesias levantada por los apóstoles, era una adoración de participación. Esta adoración de participación no quiere decir que los hermanos venían y el que quería hacer algo lo hacía. No, la participación se refiere a que ese momento de adoración, ya los apóstoles o las personas que estaban bajo liderando la adoración, ya entendía y sabía cuántos profetas iban a tomar su turno, cuántos los que iban a dar salmos, los que iban a dar revelación, los que iban a tener las lenguas o las interpretaciones, ya todos estaban. Entonces, lo que vemos que es una orden, todo se hizo con orden, porque dice el apóstol Pablo que hágase todo para edificación. Y más tarde va a hablar de que lo hagan uno por uno. Mientras uno está haciendo, el otro se calla. Por eso el verso 27 dice, si alguno habla en lenguas, hablen dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Una disciplina, que es lo que el apóstol Pablo está poniendo. Calle, y si va a hablar, habla para ti solo y para Dios. ¿Usted ha visto algún día alguien hablando lengua para sí mismo, para Dios? Ese diciéndole, no haga nada. Y más, la disciplina se va para allá y le dice, más tarde dice que se meta como en un cuarto, se arrime por un lado y que en silencio para ti solo. Y ese tipo de hablar en lengua así, esa manifestación nunca se ha dado, ni se dará, porque la gente siempre anda buscando este tipo de don para manifestarse él, para darse a conocer él. Entonces Pablo está poniendo en disciplina ese tipo de accionar. ¿Por qué? Porque no es bíblico. No llenaba todos los requisitos para la edificación. Estamos hablando del hablar en lengua según los Corintios. ¿Ven? Ahora bien, no solamente corrige el hablar en lengua, también corrige en el verso 29 y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, el espíritu de los profetas están sujetos ¿a qué? A los profetas. ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Porque muy fácilmente, mientras uno toma la palabra para hablar algo que entendió de la palabra de Dios, que él ve que es para edificación de la iglesia y quiere exponerlo, está profetizando. El otro puede animarse mucho al escuchar al otro hablando y comienza a interrumpir. No, espérate, Toro, tú tienes que añadir decir esto. Se armaban unos líos. Porque mientras uno hablaba, el otro estaba que no quería aguantar, porque quizá el otro no dijo lo que yo quería que dijera, o le pasó por encima algo. Y se armaban entonces unos problemas y unos líos. Y eso era escandaloso. El apóstol Pablo entonces está poniendo en orden la adoración de la iglesia local de Corintio.
Y dicho sea de paso, este tipo de desorden no aparece en ninguna otra iglesia local. El apóstol Pablo no corrigió la adoración de ninguna otra iglesia. Precisamente esta iglesia, una iglesia que era rica en dones. No le faltó ni uno de los dones, lo tenía todo. Una iglesia que los líderes que pasaron por ella eran de la estatura de Apolos, el más elocuente del Nuevo Testamento en predicación. Era un orador excelente. Venía de los griegos, un tipo que tenía un background de oratoria tremendo. Conocía el dominio de la palabra. Tenía el dominio de la palabra. En el mundo un gran sofista que con la palabra podía envolver la mente y desviar a un grupo de personas por donde él quería. Los sofistas eran grandes elocuentes en la palabra que podían dañar la mente de cualquiera, porque a los rojos te lo podían poner de tal manera que tú salías diciendo que era azul. Y algo que blanco, tú salías diciendo que es negro, porque él te lo exponía de una manera que te convencía. Apolo viene con ese background, pero cuando conoce a Cristo, que Priscila y Aquila le ponen la doctrina en orden, fue el gran predicador neotestamentario. Un hombre que tenía una elocuencia para llegar a las masas. Este era uno de los líderes. Él trabajó en la iglesia de Corintio. Cefas también pasó, Pedro, por la iglesia de Corintio. El mismo apóstol Pablo pasó por la iglesia de Corintio. Y ahora esta iglesia viene con este desorden en la adoración. ¿Dónde están entonces los principios que fueron enseñados? Entonces el apóstol Pablo tiene ahora que volver a corregir el hablar en lengua, corregir las profecías. Pero había otro problema que se estaba dando en la adoración. No solamente el asunto de hablar en lengua, no solamente el asunto de las profecías. Pero miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero 2 o 3 profetas y los demás juzguen, ¿verdad? Y dice, pero si otro está sentado y le he revelado algo, el primero calle. ¿Lo está mandando a qué? A callar. Lo mismo que le mandó a callar a quién? A los que hablan en lengua. Mientras uno está, calle el otro. Y si no hay intérprete, callen todos. Bien. Ahora, dice en el verso 32, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas porque Dios no es un Dios de confusión, sino que de paz, como todas las iglesias de los santos. Es decir, en todas las iglesias de los santos lo que vemos es paz en la adoración. Esta bulla, este escándalo, esta manera de llevar a cabo los cultos donde nadie entiende y donde los indoctos e inconstantes cuando entran dicen, pero están locos. Y esa es la burla que se le da a los creyentes, porque lo que escenifican es un gran Babel. Y no una iglesia con coherencia, una iglesia donde todos son de un mismo sentir, de un mismo parecer, que entra un inconverso y por todos es enseñado y por todos es llevado a que clamen a Jesucristo. Hermanos míos, si esto lo leyeran las iglesias pentecostales, no todas, otras iglesias que no son pentecostales también están en la misma, oye, deberían de poder ajustarse, porque es una gran confusión sus cultos. Suceden tantas cosas en medio de su servicio que uno dice, pero ven acá, ¿y dónde sale esto? Hay un tal Cash Luna. Ustedes lo pueden ver por YouTube. Ese tipo es un desordenado. Hay un tal Maldonado también, que ese otro. Se hace llamar apóstoles. Son apóstoles. Y esa gente inclusive hablan una serie de malas palabras en el mismo culto. Inclusive hacen cuento colorado, señor. Eso hay que verlo. Sí, cuento colorado lo hacen. Cuentos que aún hasta los impíos mismos cuando ven eso por YouTube, eso sale en YouTube a cada rato. Se lo sacan. Dicen, pero no, ese no es cristiano. Una confusión. Pastor, el pastor Cash Luna dice, ¿algunos de ustedes han probado marihuana? Sí. Y dicen, no, y dice, de lo que O sea, se perdieron. de lo que se perdieron, sí lo vi, sí. Y él ha dicho eso. Sí.
Se ve claro, él lo dice. No es que yo fume, porque ya yo no fumo marihuana, pero yo recuerdo que eso era una cosa muy buena. Dice así mismo, sí, de lo que se perdieron. Porque él preguntó, dije, ¿quién es de aquí? Un grupete, no, porque él creía que él, todo el mundo era igual que él. Y todo el mundo levantaron un grupete de gente, la mayoría levantó la mano que nunca la han probado. Y él dice, que se perdieron, porque quedó de feo. Porque él creía que como él, son todos. Y no. Pueden haber caído en otras cosas, pero no en esa. En eso caes tú. Y demás, él tiene como un amareamiento, sí, un afeminamiento. Y tiene otro copastor de su iglesia, que ese es un afeminado a la franca. Y le llama a Cash Luna, mi amor, y cosas así. Eso hay que verlo. Hay que verlo. Y entonces una iglesia grandísima, un asunto. Porque ellos predican el evangelio de la prosperidad. Sí, pero oye, por eso es que estaba tan grande, porque imagínense. Entonces, ¿qué sucede? Así como él, hay un grupo de iglesias modernas que uno dice, pero ¿cómo es posible? El mismo Joel Hosty. Oye, por más que ustedes vean tanta gente, es un escándalo, es una confusión. Él no predica. Una confusión, exactamente. Humanista totalmente. Lo que quiero decir es que el apóstol Pablo eso es lo que está diciendo. Ustedes, corintios, se han desviado de la verdad por no seguir doctrina. Como han puesto a la doctrina a un lado, se han dejado llevar por el sentimentalismo y las emociones. Miren que lo que ha caído es un desorden total. Hermanos míos, es que no es fácil. La doctrina te lleva por el camino correcto. La doctrina no te deja que tú te desvíes. Cuando tú tienes doctrina y haces la adoración, tú no estás ahí de que te llegue una cosa en la mente. Tú no ves como que ellos están dirigiendo la adoración y un hermano dice, pónganse de pie todito. No, que las mujeres se quedan sentadas y los hombres no están. Vamos, que los hombres levanten la mano. Y digan conmigo. Alabada, alabanza. No, vámonos de rodillas. Y se inventan cosas así. Te van hablando, inventando. Tú no, vayan a un culto de ellos. Y ahora cierren los ojos. Yo quiero que cierren los ojos. Que cierren los ojos. Pero señor, ¿y quién quiere cerrar los ojos? Usted está diciendo como que es un obligado. Entonces lo ponen de tal manera que si tú no los cierras, entonces tú no eres espiritual. Se inventan cosas que no es que, oye, que se quiera arrodillar, que se arrodille. Si el que quiere, pero que no lo digas. Entonces, crea confusión. Hermanos míos, nosotros queremos mantenernos bajo la disciplina apostólica. ¿Qué nos va a crear confusión entre nosotros? Si seguimos la doctrina. Ahora, el día que nos apartemos de la doctrina, viene confusión. Porque si nos apartamos de la doctrina, ¿qué será? La mente mía. Rolando Díaz, el pastor se va a inventar una serie de cosas y ustedes la van a seguir. Y hermano Juan se va a inventar, y Javi se va a inventar, hermano Juan, y todo el mundo va a decir, pastor, ¿qué usted cree? Si veremos usted un día predica acerca de la venida de Cristo y yo voy a alquilar un caballo blanco que tiene el vecino, yo le digo que me lo preste, y usted va a aparecer en el caballo blanco, vestido así, y va a aparecer un acto de circo. Entonces tú ves esas cosas y tú eres un gran predicador, wow, como ilustró la venida de Cristo en un caballo blanco. ¿Y quién le dijo a él que Cristo venía en un caballo blanco? ¿Tú ves, vale? Ese era Napoleón, se confundió. La confusión. Lo que le quiero decir, mis hermanos, no es que no se haga ilustraciones, no que se haga, pero que no invente cosas para llamar a la atención, porque eso confunde y convierte el servicio a Dios en un espectáculo donde el hombre se centra y busca la fama. Y cuando el hombre se centra, llámese quien se llame, y le quita la gloria a Dios, mire, va hacia abajo ese ministerio. Es el problema que existe hoy en día, que muchas personas van a las iglesias buscando show, no buscando la palabra. Exactamente. Ahora, hermanos, inmediatamente entra a corregir el tercer problema que se estaba dando en la iglesia. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea, verso 34 en adelante. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno Sí. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que los escribo son mandamientos del Señor. Entonces, ¿cuál es el tercer problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corintia? Que las mujeres querían manillar. Pero las fíjense mujeres estaban levantando. que el apóstol Pablo manda a callar a la mujer, así como mandó a callar a quién, A los hombres. a los hombres. Claro. Es decir, no está diciendo que lo que pasa es que se estaba dando este problema. Vamos a entender la palabra callar. La palabra callar es porque los que hablaban en lengua entre uno y otro se interrumpían o hablaban todo a la vez. Okay. Entonces Pablo dice uno a uno. Mientras uno habla, el otro calle. ¿Qué se estaba dando entre los hombres, los profetas? Que un profeta no aguantaba y quería hablar y entonces interrumpía al otro. Entonces los dos hablando al mismo tiempo y discutiendo y se armaba entonces uno, problema. Calle uno y hable el otro. Entonces es lo mismo que se estaba dando entre las mujeres cristianas, que interrumpían al predicador, hablaban mientras se estaba celebrando la profecía, estaban interrumpiendo, pero no solamente interrumpían al que estaba ahí arriba, interrumpían también al esposo. Tú le dices, eso no es así, eso es lo otro, es una cosa. Entonces Pablo y yo, no, espérese. Esto no es así. Eso yo no lo veo en ninguna iglesia. La mujer calle. Entonces, calle qué, calle, no interrumpa. Porque hay que entender la palabra callar. La palabra callar es no interrumpa. ¿Por qué? Porque podía hablar la mujer. Podía decir amén, ¿sí o no? Podía decir gloria al Señor por lo que estoy oyendo. Puede cantar o no. Sí. Porque si fuera a callar, enmudecer, mire mi hermano, estaríamos interpretando la palabra de Dios de una manera muy antibíblica. Entonces, entienda, y eso es necesario entenderlo. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice el versículo 34. Las mujeres guarden en silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien que estén sujetas, como lo dice ¿qué? La ley. Miren, hermanos, vamos a aclarar esto para dejarlo ya sentado. Porque no le permito, ¿qué dice Alain? Hablar. Bien. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo ahí es laleo. Esa palabra, como el apóstol Pablo le está utilizando, significa el acto mismo de hablar. Oigan bien por dónde vamos. Yo no le estoy quitando nada. Sí, la palabra laleo, el significado es el acto mismo de hablar. Estamos hablando, mire, para entenderlo mejor, que alguien busque a Romanos capítulo 3, verso 19. ¿Quién me puede leer para que ustedes vean aquí? (3:19) No. 3:19. ¿Quién lo lee? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra vez. Y sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo que la ley dice, la palabra aquí, lo que la ley dice, es lego. Sigue diciendo. Lo dice a los que están bajo la ley. Ok, lo dice
lo dice, ahí es la leo. Fíjense la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Lo que la ley dice es el ego, está hablando de qué? De lo que la ley dice en sentido general. Pero lo dice, está hablando de la leo, la sustancia, el contenido. ¿Ve? Aquí, porque lo que la ley dice es una palabra general. Lo dice, si lo expresa específicamente, lo expresa, lo habla, la leo. ¿Qué dice? Lo dice a quién? A lo que está bajo la ley. A lo que está bajo la ley. Si ustedes lo leen de nuevo, ustedes verán que la primera parte es una referencia claramente a esta, la primera palabra es una referencia a lo que todo lo que la ley dice. ¿Me entiendes? Lo dice. Son dos palabras casi iguales, pero diferentes. La primera señala el contenido de lo que se habla. La segunda señala el acto de hablar. Lo que la ley dice, ¿dónde tú lo vas a buscar? En la Biblia, el contenido. ¿Verdad que sí? Lo que la ley dice, ¿qué lo dice la ley? Tú tienes que leer la Biblia. Lo que la ley dice es una referencia a lo que está aquí escrito. Lo dice es una referencia de a quién fue el que habló ahí y a quién se lo dijo. ¿Me entiendes? Lo que la ley dice, yo tengo que buscar la ley. La ley, lo que dice, todo eso es la ley. Lo dice, ¿a quién fue que Jesucristo lo dijo? Cuando Jesucristo abrió la boca, ¿a quién se lo dijo? Entonces, el primero es el contenido y el segundo es el acto mismo de hablar. ¿Usted ve la diferencia? Es lo mismo que pasa aquí. Que la mujer no le permitió a la mujer hablar, el aleo, el acto mismo de hablar, de abrir la boca. Es decir, que la mujer no puede nada, ahora. Ese no le permitió hablar para que sea una correcta interpretación por obligación. Tiene que ser interpretado según el contexto de lo que se está diciendo. Que la mujer no hable, es decir, que ni abra la boca mientras el profeta, mientras la persona está hablando, usted se tiene que ¿qué? Ni abrir la boca. Ahí, mira. Óiganlo bien, así es. Miren, lo que se estaba dando en ese momento era que si la mujer tenía el esposo y el esposo venía de que un turno. Yo espero que la revelación que dice aquí, cállate, que eso no es así. Tú sí eres bruto. Era así la cosa. Recuerden que estábamos viviendo, se estaba moviendo en ese momento, se estaba levantando lo que se conocía como las hijas de Diana. Diana era una diosa que habían una serie de cuentos que se hacían alrededor de Diana. Y Diana ya tenía una historia de que venía siendo la representante de la liberación de la mujer. Número uno, Diana nunca se casó. Los hombres se enamoraban de Diana, pero Diana nunca le dio amor a ningún hombre. Entonces se entendía que todos los hombres amaban a Diana, pero Diana lo venció a todos porque nunca le dio un sí a nadie. Entonces Diana para la mujer era la liberación y para los hombres era su gran diosa. Entonces de Diana se mencionaban muchos cuentos, pero todos los cuentos se mencionaban donde la mujer estaba encima y el hombre abajo. Y eso se regó. Dice Jenofonte, uno de los historiadores antiguos, que las mujeres, las ancianas efesias, las viejas efesias, contaban cuentos de Diana una y otra vez, de tal manera que después se entendía como si fuera una historia verdadera. Se lo contaban tanto la vieja. Y eso era en todos los renglones. Se paraban en la esquina a hacer cuentos. Se paraban en los sitios públicos. Y la gente se quedaba oyendo.
Y así hablaban muchos cuentos de cómo Diana vencía y cómo Diana se iba a la guerra y cómo Diana le daba poder a los hombres y todos los hombres tenían que ir de Diana a pedirle permiso, buscando poder para ellos poder vencer. Era una cosa así. Y la mujer era la que iluminaba al hombre. El hombre podía llegar a donde quería por la iluminación y la fuerza y el consejo de la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la oscuridad adámica y la mujer era la única persona que podía alumbrarlo y llevarlo a la luz. Y eso eran cuentos. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en Timoteo? Ustedes no han oído una palabra que dice, desecha las viejas, ¿verdad? Fábulas de viejas. Esa palabra fábula de vieja es los cuentos que la vieja estaba acostumbrada a hablar. Es una referencia a eso. Lo que estoy diciendo es que ya en ese momento el asunto del problema mujer y hombre se había levantado. Y por los griegos y más por la religión de Diana, que estaba regada por todo el Asia Menor y también por todos los sitios conquistados de Roma, y en ese entonces, la mujer estaba como por encima del hombre. Lo mandaba a callar públicamente, lo interrumpía. Y ya esa costumbre se estaba metiendo en la iglesia. Se había metido tanto que la iglesia de Corinto llegó. Pablo dice, no, espérate, eso no es así. Eso no es así. La ley de nosotros, tú ves como dice, como la ley dice, hace referencia al Edén. Que allí Satanás quiso revelar a la mujer. Y le dio a Eva la prepotencia de no quedarse en su lugar, sino tomar el lugar del hombre. ¿A quién fue que Dios le dio la palabra? Al hombre. Porque Eva no había sido creada. Pero cuando Satanás vino, ¿a quién fue que tentó? A Eva. ¿Y cómo fue que lo tentó? Con que Dios os ha dicho. ¿Apeló a qué? A la palabra. ¿Y qué Eva hizo? Tomó el lugar de Adán. No, él no dice eso. Y comenzó a interpretar. Y lo interpretó mal, porque le añadió a la palabra de Dios. Dios lo que dice es que no tomé ni tocaré. Dios nunca dijo que no tocara. Y no fue precisa, porque el árbol que está en el medio del huerto, pero en medio del huerto habían dos árboles. Dios fue específico. El árbol que está en medio del huerto de la ciencia del bien y del mal, no te habló de la vida. Entonces, la mujer tomó el lugar profético del sacerdocio del hombre, lo tomó, usurpó un puesto, tomó la autoridad profética y sacerdotal. ¿Y qué sucedió? Se fue abajo el Edén. Entonces Pablo apela. Dice, no, la ley está clara. La mujer tiene que tomar el lugar de ella. Y que sea el hombre que tome el lugar de él. Eso no quiere decir que la mujer no lea la Biblia. Eso no quiere decir que la mujer no estudie la Biblia. Eso no quiere decir que la mujer no exponga la verdad. Eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en los cultos públicos la mujer tiene que tomar su lugar. Pero que la palabra hablar no es enmudecer de no decir nada, sino de callar mientras se está exponiendo la verdad. ¿Estamos claros? ¿Estamos llegando? Porque si la leo lo tomamos literalmente, ¿sabes lo que significa? Que cuando ustedes entren los domingos por esa puerta, es así mismo. No pueden ni decir hello. Hermana Cecilia, Dios le bendiga. No puede sentarse y decir, Señor, gracias. No, es callarse. La leo es el acto mismo de hablar. Entonces, no, es verdad. Hablar ahí está diciendo Pablo, enmudezca. ¿Pero enmudezca cuándo? Cuando otro está tomando la palabra. Pero si se está cantando, cante. Aleluya. Y si la palabra dicha llegó a tu corazón, asentó tu vida, y tú quieres decir, Señor, gracias. Amén. Porque Pablo lo dice ahí también, en el capítulo 14.
si no se entiende lo que tú estás diciendo, ¿cómo el que está sentado dirá amén a tu palabra? Que se decía. No es que, ¿cómo se hace en la iglesia, en otras iglesias? ¡Amén, gloria, aleluya, aleluya! No, es un desorden. Porque dicen tanto gloria a Dios a todo lo que el profeta dice, que dice, porque el diablo le dijo al Señor Jesucristo, convierte la piedra en pan, aleluya, amén, gloria a Dios, así mismo. Oye eso. Diciéndole que sí, que está bien que el diablo lo que hizo. Entonces, ¿por qué? Porque no se dan cuenta. Ya tienen la costumbre de estar gloria a Dios, aleluya, que dice, uno dice una cosa mala y dice gloria a Dios y aleluya. El diablo le dijo a Cristo, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos. Gloria a Dios, que así sea, amén, qué bueno. Oye, eso, que amén, qué bueno. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no se ajustan, no sujetan el espíritu. Entonces, es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, mis hermanos, ¿dónde es que esto se está dando? Hay que hablar claro. Dice la Biblia, donde estamos, en el capítulo 14, ¿verdad? Ajá. Las mujeres guarden silencio, ¿en dónde? En las congregaciones. En las congregaciones. Me gusta la de Reina Valera, porque menciona la palabra congregación. En el griego allí es eclesia. Esta palabra eclesia tiene un significado que es así: reunión de todos juntos de una manera pública y oficial. Todas esas palabras las reúne la palabra eclesia. Para ofrecer el culto al Señor. Amén. En forma particular. Sí. Es decir, que la palabra ahí reunión, eclesia, congregación, es cuando todos hemos elegido un día para congregarnos a la adoración a Dios, al culto central público. Que no es este. Exacto, amén. Que no es este. ¿Usted ve? ¿Qué diferente? Aquí hablamos, aquí levantamos la mano, aquí... Pues no es este. ¿Usted ve, mi hermano? Aquí no tenemos una serie de cosas, un orden de culto de adoración. Aquí tenemos no solamente un orden de exposición de la palabra y estudiarla. Amén. Aquí una hermana puede tener una revelación y decir, no, hermana, y pregunto siempre manteniendo las disciplinas de no interrumpir, la disciplina de no pasar por alto, pero la hermana puede. Oye, pero ¿y quién fue que le enseñó a Apolo? ¿Fue Priscila? Lo calibró. Porque al hombre le faltaba la revelación. Exactamente. Oye, una mujer agarró a Apolo y él y su esposa y le dijo, mire, venga acá, usted está mal en la doctrina, esto es así, y fue la que lo arregló, una mujer. Sí, mire, cuando Pablo encontró a Timoteo no era un Juan Marcos que no sabía nada. Ya Timoteo tenía un background de estudio de la palabra, había conocido a Cristo y ya estaba predicando en iglesias. Dice que cuando Pablo lo encontró, habían como 3 iglesias que daban testimonio del ministerio de Timoteo. Este hijo en la fe, no es que él se convirtió con Pablo, ya estaba convertido. Él se convirtió con su Loida y Eunice, su abuela y su mamá. Y él tenía la palabra claramente. Y Pablo se lo dice, recuérdate de las palabras que te enseñaron tu abuela, tu madre, las cuales te pueden ser salvo. Porque ya tenía el background. El hijo en la fe es porque él lo adopta para que vaya con él al ministerio. Entonces, cuando hubo la división entre Bernabé y él, que Bernabé se fue con Juan Marcos, él tomó entonces a Timoteo y lo hizo su hijo en la fe como una adopción. Entonces, no es que él se convirtió con él ahora. Pastor, por eso podemos decir que tanto la abuela como la madre intervinieron en la vida de Timoteo como maestras activas, enseñándole, y por eso la Biblia, por ejemplo, deja ver
que el trabajo de la mujer que ya tiene cierta experiencia en la iglesia es la de enseñar activamente a las más jóvenes. O sea, Eso lo habla, dice la Biblia. ellas tienen que ser predicadoras de las mujeres de la iglesia. De luego, y lo dice claro, lo dice claro. Es que para mí es más fácil que la hermana Cecilia le hable a un grupo de jovencitas que se estén convirtiendo aquí, o de las que estén llegando, y que agrupe a esas muchachitas. Vengan acá, vamos a reunirnos aquí, vamos a hacer un club de jovencitas. Porque a mí me puede llegar la idea. A mí me puede llegar la idea, ¿cuántas jovencitas tenemos? Déjame yo reunirlas para darle tema de jovencitas. Que eso le va a ayudar. Ellas se van a interesar y van a buscar otras niñas y van a traerlas. Y le voy a hablar eso de Cristo. Voy a hacer un club y los domingos lo voy a llevar a la iglesia, sí. Pero si me pongo a hacer eso yo, ¿tú te imaginas? De que vamos a hablarle cuando le llegue el periodo. Miren, ¿qué ustedes tienen que hacer? No, hombre, me voy a meter lío. Oye, eso me va a mochar la cabeza de una vez. Sí, pues voy a caer en un lío con esa muchacha. Ay, pastor, quiero hablarle algo. Mira, no. Entonces dice la Biblia, no. Para que el pastor no se involucre en eso. Las ancianas. Ahí están las ancianas del bien, maestras del bien. Son mujeres que tienen un historial, que tienen también un calificativo, una descripción, que Pablo lo da, y que deben de ser elegidas en la iglesia, con ese liderazgo, maestra del bien, anciana maestra del bien. Gloria al Señor. ¿Y qué van a hacer esas hermanas? En ese capítulo, a exponer la verdad, a hablar del Señor. De ahí es que en el capítulo 11 de 1 Corintios dice, la mujer que ora y profetiza. Quiere decir que las hermanas oraban y profetizaban. Ahora, ¿en qué momento? ¿En qué lugar? En el contexto privado, ¿En qué contexto no exactamente? Entonces, ahí que donde uno tiene que armar. Uno no puede decir que no puede predicar. ¿Sí? Aquí ha venido una hermana llamada Yenori de Gómez, que es esposa del pastor Luigi Gómez. Y tú ves a esta hermana predicando. Mire, mi hermano, es los pocos hombres que se le ponen al lado de esa mujer. Ahora, ella tiene un ministerio grandísimo con las mujeres. Es un ministerio que ha llegado a Centroamérica, aquí en Estados Unidos. Muchas iglesias bautistas reformadas, presbiterianas la mandan a buscar. Y ella va y le traen un grupo de mujeres. Y tú ves a esa mujer cuando se para en ese púlpito. Palabra que tira. Y sabe dar sus talleres. Para mí, gloria a Dios. ¿Y qué importa, hermanos, si nosotros tenemos un tema donde tenemos que tratar? Pero ese tema que tenemos que tratar, la persona que mejor lo domina, que Dios le ha dado más luz para enseñarnos algo, es la hermana Marcela. ¿Cuál es el problema? ¿De qué nos enseña a nosotros? Yo no le veo ningún problema. Ahora, problema es que cuando estemos públicamente allí, los domingos, no, ya espérese, hermana, Ubíquese. Póngate aquí tranquilo, sujete su espíritu, que ahora estamos en lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, cada cosa hay que ponerle su justo lugar. Usted ve, cada cosa hay que ponerle su justo lugar. Y recuerde entonces, la leo no es que no hable, sino que mientras está exponiendo la palabra, la verdad, usted tiene que... En Facebook le pusieron a alguien, un muchacho, un señor machista, le pone a una muchacha que estaba defendiendo algo bíblico. Dice, las mujeres callan en la congregación. Y a él le dijeron, ¿y será esto congregación? Esto no es congregación. Exactamente. Exacto. Esto no es una congregación. Explíquese, señor. Exactamente. Porque es que usted está chateando. Exacto. Y si hay 10 hombres ahí que están hablando cosas que no son, y usted es una mujer, pero usted tiene que enseñarle y decirle la verdad. O usted ve en una guagua y hay una persona que está al lado y le pregunta, no, porque tú sabes que el diablo se puede convertir. Y dice hay otro hombre, sí, no, ves, si se porta bien, Dios se atreve a darle su chance. Y dice otro, sí, hasta los demonios también. Oye, porque Dios es amor, y como Dios es amor, en un momento dado el diablo puede volver a arrepentirse. Y hay una mujer que es cristiana, que está ahí, la pobre,
y dice, no, como mi pastor me dice que yo no tengo que hablar, y me digo, oye, pero ¿qué pasa, mana? Habla, usted tiene que parar en su misma guagua. No, espérese, no es así. Aquí dice la Biblia, y a decir la verdad, y enseñarle y guiarlo a Cristo. Gloria al Señor. Sin ningún tipo de prepotencia, sin ningún tipo de altivez de rostro, sin ofender, sin llamarle bruto a nada. No, esto no es de un machismo ni feminismo. Esto es un asunto de que usted es portadora de una verdad y ha llegado un momento en que tiene que exponer la verdad. Amén. Que la gran comisión es para todos. De luego. Para todos. Hombres y mujeres. Lo que el apóstol Pablo era el encargado de la organización de la iglesia de Cristo. Entonces hay un orden y ese es el orden que nosotros debemos seguir. Eso no quiere decir que la mujer tenga una escala inferior que el hombre. Ante los ojos de Es Dios igual también es el valorada mismo para valor. Dios. Lo que pasa es que yo tengo mi función y mi esposo tiene En otra función. Cristo ni el hombre es algo ni la mujer, sino Exacto. todos iguales. Ahora bien, Hay un orden. en la adoración hay un orden. Claro. Cuando entramos, y recuerden, estamos hablando del culto público. ¿Me entienden? Cuando llegamos a ese culto público hay un orden. Primeramente está el Padre. Y después está Jesucristo. Después está el hombre y después está la mujer. Eso es el orden. ¿Quién lo puso? Dios. Ahora usted dirá, ¿pero por qué la mujer? Y no dice al hombre. ¿Saben por qué? Recuerden, ¿dónde fue la caída? En el huerto de Edén. En el huerto de Edén. ¿Quién cayó la ¿Cuál fue? Y el hombre también cayó. Pero ¿cuál fue la razón? Lo que el diablo utilizó para hacer caer la palabra. Señores, eso fue lo que hizo. Ahora, ¿quién era el responsable de la palabra? Adán. Donde tenía que estar. Exactamente. Estaba cuidando su huerto. Y permitió. Entonces, ¿qué hace la mujer? Agarra lo que no es de ella. Ahí fue el asunto. Ahí fue el asunto. Satanás empoderó a la mujer. Dijo, no, usted Ella puede. cayó como ella. Usted puede. Le dijo así mismo, empoderó. Usted puede. Respóndeme tú. Olvídate de Adán. Oye, ni lo llame. ¿Tú sabes las cosas que Eva le pasó por encima? Ahora bien. Ahora, ¿qué sucede? Hermanos, toda ley, aún en la Biblia, tiene también su historia excepcional. ¿Por qué? Porque imagínese usted, dice la Biblia, mire, si usted quiere preguntar algo, cállese. Y cuando llegue a su casa, pregúntele a su marido. Y si la mujer es viuda. Y si es divorciada. ¿Quién es su pastor? Entonces, es una excepción. Yo no puedo ir a mi casa a preguntarle. Yo tengo que decirle, pastor, tengo que hacerle una pregunta de algo que usted predicó. ¿Puedo? Y el pastor tiene que sentirse. Digo, no es que en el público, ya se terminó el culto, ya están saludándose. ¿Uno puede? Entonces el pastor tiene que sentirse alegre que esa hermana que tiene una confusión por algo que usted predicó o quiere saber mejor, te está preguntando. Entonces la excepción, porque no podemos agarrar la Biblia literalmente. Pablo está teniendo en su mente matrimonios. Pero señores, ya estamos viviendo en un tiempo donde hay viudas. Entonces, lo que quiero decir, que el mismo orden que pone el apóstol Pablo no se rompe tampoco. ¿Por qué no se rompe? Porque no es que la mujer viuda o la divorciada va a interrumpir al predicador. No, sino que después tiene que acercarse a la persona que dijo lo que dijo que usted no entendió. ¿Me puede explicar mejor lo que usted entendió? Porque mire, yo lo veo así de esta manera. Mire aquí, y mire aquí, mire aquí. ¿Qué usted me dice de eso? Y la persona, si es una persona humilde y conocedor de la verdad, se va a sentir alegre. Va a decir, venga hermana, le voy a dedicar estos minutos porque le voy a... mire aquí. ¿Ve? Pero hay otros que tienen como ese machismo por allá abajo. Y cuando esa hermana le comienza a decir, mire aquí, y mira lo que dice aquí, y mira el testamento, porque Pablo, mire aquí, y comienza la mujer a exponer lo mejor que usted, y hacerle una serie de preguntas, que usted se queda con la espalda en la pared, porque usted no estudia, usted nada más predicó lo que habla ahí, pero hermana, no vio el otro aspecto de la palabra. Son de estos predicadores que solamente predican lo que está ahí, pero no predican lo que está ahí conforme a todo. Y viene un hermano que quizá ha estudiado ese mismo tema. Señores, por eso yo siempre he dicho, el pastor que no estudia,
lo estudian. El pastor que no está preparado en la palabra, que no es un obrero, que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios, mira, no tiene problema. Pero aquel que no se prepara, mira, hermano, va a pasar problemas. Y mucho más en esta época, donde hasta los jovencitos de la iglesia están estudiando la Biblia. Los impíos llegan a la iglesia ya con preguntas. Con preguntas. Con preguntas. Entonces, oye, ¿quién debe de estudiar el mejor? El pastor. ¿Quién tiene que ser el hombre que más ore? El pastor. ¿Quién tiene que tener los mejores libros? El pastor. Digo, el pastor tiene que estar con todos los temas. No es que sabe lo todo, pero por lo menos debe estar preparado para que cuando se te demande dar una razón, darla. Y si en ese momento tú no tienes la razón, tú tienes que ser humilde. Y decir, hermana, se lo respondo mañana, voy a estudiarlo, porque no lo había estudiado ese tema. Usted no tiene que saber de la A a la Z, usted tiene que ser humilde, usted ve. Pero debemos de manejarnos así, sin romper el orden. Y recuerden, este desorden solamente lo tenía Corintio. Bien, nuestras hermanas son muy queridas, nuestras hermanas son valoradas, nuestras hermanas tienen su ministerio, nuestras hermanas tienen sus dones, y aquí en esta iglesia ninguna mujer es denigrada de ningún sentido, inclusive es honrada. Bien, que el Señor les bendiga y seguimos el jueves, seguimos orando a la gloria al Señor. El domingo estaremos en la culto de adoración. Alabado sea el Señor.